Riesgo eléctrico. Abordaremos el siguiente curso teniendo en cuenta primero la introducción, segundo los accidentes eléctricos, tercero los efectos de un accidente eléctrico y cuarto la prevención de los riesgos eléctricos desde el enfoque de nuestras actividades. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar con US Item en la unidad minera Brocal. Para hacer trabajos de un tambor lavador fuimos, quien habla, el ingeniero Luis Guaitán y un grupo de trabajadores, y al retornar a Antamina nos enteramos que se había suscitado un accidente mortal. Había un trabajador que estuvo colgado medio día, según reporta nuestro amigo Josué Cela, que se quedó trabajando en la unidad minera Brocal. ¿Y qué pasó en aquel entonces? En Colquijirca, el 29 de abril de 2017, un poco más del mediodía, en la línea de distribución L1300 de 10.5 kV en Marcapunta Sur, Tinyahuarco, Cerro de Pasco, es decir, en los exteriores de la unidad minera, fallece Roland Juan Reyes Huere, de la empresa Meserit. Podemos ver aquí la fotografía, ¿no?, de del poste intervenido. En circunstancias que el señor Roland Reyes se disponía a realizar la conexión de una fase con un accesorio grapa paralela bimetálica de la línea de distribución eléctrica L1300 de 10.5 kV, el trabajador se encontraba posicionado sobre una escalera embonable de 4 cuerpos a una altura aproximada de 11.30 metros del suelo. Sujeta con la mano derecha una de las fases energizadas de la línea de distribución, ocasionándole este hecho una inducción eléctrica, quedando suspendido de la línea de anclaje del arnés de seguridad. Deceso por electrocución, y las acciones inmediatas fueron, pues, como siempre, reportar el evento. La brigada de emergencias acude, se comunica a las autoridades correspondientes, se inicia el proceso de investigación. Y la frase de esta unidad minera en la que estuvimos por Yusaiten haciendo ese trabajo era: si no es seguro, no se hace. Pues bien, nos comentaron personal con el que tuvimos cierta amistad, que lastimosamente el cadáver estuvo un promedio de medio día colgado porque no llegaba el fiscal de turno para hacer el levantamiento, y tristemente la familia lloraba y decía que lo bajen ya del poste a su ser querido. Bueno, inicio este curso con este accidente, ya que deberíamos sensibilizar, deberíamos comprender, entender que la electricidad, así como es útil para poder llevar a cabo una serie de actividades que no solamente nos han facilitado la vida, sino también han servido para poder hacer industria, sirven para como fuente de energía para poder convertirla en energía mecánica, en energía luminosa, para el uso de las herramientas, para hacer posible la soldadura. Esta energía descontrolada, no vigilada, mal utilizada, puede ocasionar accidentes como el que estamos viendo, y nosotros somos susceptibles de aquello. Y esto se produce muchas veces por el elemento humano, porque el elemento humano es el que debería inspeccionar los cables, las tomas, hacer buenas compras de material resistente, debería tener conocimiento de los elementos aislantes, protegerlos de ciertos sistemas, equipos, materiales o herramientas. Abordaremos este curso, pues, con la intención de que usted pueda tener en cuenta las pautas de seguridad y su efectividad, que usted tiene que poner la cuota
de la actitud a la que siempre llamamos, del comportamiento al intervenir equipos cuya fuente de energía es eléctrica. Usted va a ver en el transcurso que puede sufrir un accidente por contacto indirecto con una máquina de soldar, o por hacer un mal aterramiento, o utilizar una tenaza desgastada, o coger una unión de cables con el guante de maniobra mojado. Entonces, todos esos elementos lo pueden llevar a usted a un accidente, y esperemos que el curso sea provechoso en la medida de que pueda prevenir estos lamentables accidentes. El accidente eléctrico es pues el acontecimiento no deseado que resulta en daño físico a las personas, a la propiedad, pérdidas en los procesos, etc. No se olvide usted que en los incendios que han habido en la galería de venta de zapatos en Trujillo, así como en el centro comercial Las Malvinas, en las que lastimosamente fallecieron 2 personas, estuvieron comprometidos trabajos de soldadura, estuvieron comprometidos arco eléctrico, y muchos de los incendios, por falta de aislamiento y vigilancia, o por las sobrecargas que hay en las uniones, en los enchufes. Entonces, el accidente eléctrico pues no solamente nos va a conllevar a pérdidas de vidas, sino también pérdida material, ¿no? Resulta del contacto con una sustancia o una fuente de energía sobre la resistencia del cuerpo o de la estructura. El cuerpo humano es frágil ante esta energía, ante las dimensiones y la característica de la energía eléctrica. No olvidemos que la energía eléctrica es una energía invisible, ¿no? Y de que por principio deberíamos concebir que todo cable o toda fuente de energía está energizada, y deberíamos tomar procedimiento o pautas de seguridad para poder constatar que realmente no haya por ahí flujo de energía. Entonces eso es un principio básico. Y no solamente pues esto en la industria, sino también en la casa, en el hogar somos susceptibles de tener ese tipo de accidente. Veamos el curso. Los accidentes eléctricos. ¿Por qué ocurren los accidentes eléctricos? Los accidentes eléctricos ocurren por diferentes razones en los trabajos con tensión. Entre ellas citamos las deficiencias en la inspección, en la vigilancia, en el averiguar el estado de cómo está un equipo, una herramienta, sus aislamientos, falta de entrenamiento y capacitación al personal para que pueda advertir acerca de estas energías, dónde están, qué es el posicionamiento línea a tierra, cómo funciona el arco de soldadura, cómo se produce, y etcétera, ¿no? Con qué no es compatible, qué es lo que nos puede dañar, las distancias, las cercanías que tenemos, y el buen uso de los elementos de protección personal, obviamente. Lugares de trabajo en condiciones deficientes, como espacios desordenados, ¿no? Trabajadores permisibles a condiciones inseguras, que se permiten trabajar con cables pelados, con enchufes en mal estado, ¿no? Falta de liderazgo y supervisión efectiva, que también es una causa básica, el que no estemos orientando y advirtiendo al personal, haciendo una comprobación en campo de los elementos de protección personal, que las herramientas tengan su aislamiento, que las herramientas defectuosas estén en caución, estén prohibidas e inaccesibles para los trabajadores. Agravantes de condiciones del medio ambiente, del entorno, y equipos en condiciones deficientes, falta de mantenimiento de algunas máquinas de soldar. Por ejemplo, utilizamos unas tenazas que ya están recontra desgastadas, y eso no está bien. ¿Por qué nos permitimos trabajar así? Y el comportamiento inadecuado del que hablamos bastante en
en el hecho de intervenir a veces tableros eléctricos o sistemas para los que no estamos autorizados. No se olvide usted que con el permiso de personal para bloquear y señalizar solamente accedemos hasta 24 voltios, que es de una batería, ¿no? Y de corriente continua. Nosotros no tenemos por qué intervenir sistemas de corriente alterna más allá de los 24 voltios. Eso deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Cuándo decimos que una persona se electriza? Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, es decir, cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo al menos distinguir dos puntos de contacto, uno de entrada y otro de salida de la corriente. Es decir, el personal hace la función de un cable, ¿no? De una resistencia, presenta una resistencia a la corriente. El cuerpo humano está conformado de un 70% de estado líquido, tiene sales minerales, agua, y eso es un factor que contribuye a la conducción de la energía eléctrica. No lo olvidemos. Entonces la corriente eléctrica puede pasar por nuestro cuerpo cual si fuese un conductor. Y cuando esto ocurre, decimos que la persona se electrocuta o se electriza. Quiero aquí manifestar que en algunas salas eléctricas se utilizan, por ejemplo, como aislante las famosas alfombras dieléctricas, ¿no? Para evitar que haya la salida de la corriente eléctrica. Los contactos eléctricos pueden ser de dos tipos: los contactos eléctricos directos y los contactos eléctricos indirectos. Los contactos eléctricos directos, en los que la persona entra en contacto con una parte activa de la instalación, que en condiciones normales puede tener tensión, es decir, con conductores, tableros, enchufes, etc. Es decir, que la persona entra en contacto con elementos que normalmente, en los que normalmente fluye la energía eléctrica. Por ejemplo, los cables, los enchufes. Entonces, normalmente, o esa es su función de estos elementos, y cuando la persona los toca, entra en contacto, el contacto es directo. Tableros eléctricos, etc. Y los contactos eléctricos indirectos son aquellos en las que la persona entra en contacto con algún elemento, pero que este elemento no forma parte normalmente de un circuito eléctrico y que en condiciones normales no debería tener tensión, pero que ha adquirido accidentalmente, ¿no?, en forma envolvente, electricidad. Por ejemplo, las carcasas de las computadoras, la carcasa de una máquina de soldar. En este caso estamos observando la parte externa o el recubrimiento de una lavadora, ¿no? Entonces, ¿por qué estos elementos se energizan? Por fallas en el aislamiento de algunos cables internos, ¿no? O por la falta de del conducto línea a tierra, o por la falta de mantenimiento. Entonces es por eso que en el interior hay cables que conducen o tocan la carcasa, el casco de algunos equipos. Ya han comentado ustedes entre compañeros que inclusive cogieron la parte exterior de la máquina de soldar y sintieron que había flujo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, pero generalmente por estas estructuras no debe pasar electricidad, pues, ¿no? No debe pasar electricidad. Y también comentaron en algunas anécdotas, me dice: ingeniero, ¿sabe qué? Yo una fecha salí de bañarme, iba a abrir la refrigeradora y me quedé pegado ahí. Entonces, ¿qué había pasado? Que el mango, el asa de
de la refrigeradora, así como la parte externa, la carcasa, se había energizado, ¿no? Generalmente no esperamos de que esté pasando energía eléctrica por esas partes, ¿no? Entonces ese contacto es contacto indirecto. Efectos de un accidente eléctrico. Los efectos de un accidente eléctrico con el paso de la corriente del cuerpo son las que se citan a continuación. La vamos a dividir cuando pasa por el cuerpo y cuando no pasa, que también hay algunos efectos que lo vamos a revisar. Cuando la corriente eléctrica pasa por el cuerpo, podemos tener muerte por fibrilación ventricular, muerte por asfixia, asfixia y paro respiratorio, tetanización muscular, quemaduras internas y externas, mortales o no, bloqueo renal por efectos tóxicos de las quemaduras, embolias por efecto electrolítico de la sangre, lesiones físicas secundarias por caídas, golpes, etc. Efectos de un accidente eléctrico, fibrilación ventricular. Consiste en el movimiento anárquico del corazón. La palabra anárquico nos quiere decir desordenado, movimiento caótico, que deja de enviar sangre a los distintos órganos y aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento. La fibrilación ventricular es considerada como la principal causa de muerte por choque eléctrico. Vamos a observar un video al respecto. También como efectos del accidente eléctrico tenemos la tetanización muscular. La tetanización muscular es el movimiento incontrolado de los músculos habiendo recibido el paso de la corriente eléctrica. Usted se habrá podido dar cuenta que hay gente que se queda pegada ante un cable o un tubo electrizado, o como habíamos manifestado al asa de una refrigeradora, de la puerta de una refrigeradora, ¿no? Es porque existe una anulación de la capacidad del control muscular. Es la que impide la separación del punto de contacto. Lo que vemos es que ante el paso de la corriente, las fibras musculares tienden a estirarse, endurecerse y a no recibir órdenes de posible movimiento. Uno se queda como pegado y sigue recibiendo la descarga eléctrica, ¿no? Vamos a ver un ejemplo mediante un video de un niño que en una fiesta le pasó eso. Efectos de un accidente eléctrico. Las quemaduras. Las quemaduras pueden ser de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, ¿no? Son producidas por la energía liberada al paso de la corriente mediante el efecto del calentamiento por el efecto Joule. La gravedad de la lesión depende del órgano afectado. Bueno, acá tenemos que decir que la quemadura externa se da por el contacto con la energía eléctrica. Podríamos tener que se genera un delta de temperatura y esto puede generar un contacto en la superficie de la piel que puede llegar hasta tercer grado. Pero las quemaduras internas y más graves son por el conocido efecto Joule. El efecto Joule se da en el impedimento del paso de la corriente eléctrica. Es decir, la corriente eléctrica es el flujo de electrones. Y cuando nosotros impedimos, dificultamos ese flujo de electrones, lo que vamos a tener es que va a haber una especie de calentamiento de ese sistema. Y ese es el principio por el cual funcionan, por ejemplo, las cocinillas de resistencia, ¿no? Se ponen al rojo vivo porque los filamentos lo que hacen es impedir el flujo de los electrones. Usted se habrá dado cuenta cuando utiliza unos cables mellizos delgados y conecta la energía eléctrica, se dará cuenta que se calienta porque es de tan poco diámetro que la corriente eléctrica padece en ingresar.
fluir. De igual forma, usted cuando carga un celular, se dará cuenta que al retirar el cargador, el enchufe, esto está caliente, ¿no? Es por el efecto Joule. Es cuando mediante un aparato, mediante un enchufe, mediante un cable o el cuerpo mismo, nosotros le presentamos resistencia al flujo de la energía. Entonces, la energía tiende a pasar. Entonces, si yo cojo con una mano un circuito energizado y pasa la corriente eléctrica por mi cuerpo, al obtener resistencia, lo que va a hacer va a generar ese calentamiento, esa sobretemperatura del cuerpo, y va a generar estragos, quemaduras en los órganos internos. Es por eso que cuando les hacen las autopsias a las personas que han sido electrizadas y han fallecido, encuentran pues que algunos órganos están de color amarillo, han sido quemadas, ¿no?, por este efecto Joule. Los efectos de un accidente eléctrico y los que son producidos por la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano dependen fundamentalmente de los siguientes factores. Voy a anotar con respecto a la evaluación dos elementos principales: la intensidad de la corriente eléctrica, que está dado por la cantidad de corriente eléctrica que pasa sobre el cuerpo, y el tiempo de contacto o el paso de la corriente eléctrica. Y también, como elementos secundarios, la tensión o la diferencia de potencial, la resistencia o impedancia del cuerpo entre los puntos de contacto, la trayectoria o recorrido a través del cuerpo y la frecuencia de la corriente, las condiciones fisiológicas de la persona. Desarrollaremos algunos elementos importantes, ¿no?, como por ejemplo la intensidad de la corriente eléctrica. Como ustedes saben, la intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperios, y el ser humano es susceptible a miliamperios y a décimas, centésimas y milésimas de segundos de contacto eléctrico. La intensidad de la corriente eléctrica mide cuánto en cantidad de corriente eléctrica está fluyendo. Y usted debe tener en cuenta que diferentes elementos, equipos de suministro eléctrico, herramientas de poder, funcionan con una variedad de cantidad de amperios, ¿no? Una máquina de soldar, una herramienta de poder, una estufa eléctrica requiere, por ejemplo, de 16 amperios, 34 amperios, etc. No podemos decir nosotros que ante un suministro eléctrico la cantidad de amperaje va a siempre ser el mismo, ¿no? La cantidad de corriente eléctrica que se recibe es diferente, y existen diferentes elementos como la máquina de soldar, que requiere un amperaje distinto, una cantidad de corriente distinta para que pueda funcionar. Y siendo esto el elemento que causa el daño, entonces debería para nosotros advertirnos que deberíamos tener pues todas las pautas de seguridad muy correctas, ¿no? El tiempo de contacto y de paso de la corriente también va a depender de los segundos, milisegundos en los que nosotros estamos en contacto con esa fuente, que puede ser una barra electrizada, un cable, etcétera, ¿no? La tensión o la diferencia de potencial está en tercer orden, habla del voltaje, ¿no? Nosotros en la unidad minera tenemos suministro de 220 voltios, 440, 480 voltios, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajan en las palas, ustedes tienen ese tipo de suministro eléctrico de los generadores eléctricos, ¿no?, que provisiona ferreiros, etcétera, para que puedan hacer posible. Resistencia o impedancia del cuerpo en los puntos de contacto. La impedancia quiere decir qué nivel de resistencia tiene el cuerpo humano.
Y vamos a ver ahora pues que no todos nosotros tenemos la misma capacidad de resistencia, ¿no? Tiene que ver con aspectos fisiológicos. Los gorditos, los corpulentos, los flacos, hasta los nerviosos, ¿no? Tienen diferente capacidad de resistencia, ¿no? O una persona que le suele sudar las manos, que es nervioso, etcétera. La humedad en las manos, en la palma de contacto en la epidermis, también hace de que pueda haber mayor suministro de corriente eléctrica, ¿no? Y la trayectoria de la corriente a través del cuerpo, que lo vamos a estudiar, ¿no? O sea, es decir, si pasa por órganos vitales como el corazón, el cerebro, wow, sería muy lamentable, pues, ¿no? La frecuencia de la corriente, el nivel de oscilaciones, qué tan con qué frecuencia, medidas en hertz, se da la corriente, es más dañina, ¿no? Las condiciones fisiológicas de la persona, que ya lo manifesté. Y nosotros podemos estar afectados no solamente por la corriente que pasa por nuestro cuerpo, sino que sin paso de la corriente eléctrica puede ocasionarnos daños, ¿no? Por ejemplo, quemaduras directas por arco eléctrico, ¿no? Proyección de partículas, ¿no? El arco eléctrico se produce, como ustedes saben, en el aire, ¿no? Se genera un campo magnético, el aire se convierte en una especie de conductor instantáneo de un flujo o un haz luminoso de corriente eléctrica, y aquello puede generarnos las famosas cataratas, las queratitis, etcétera, ¿no? Las lesiones oftalmológicas por radiaciones, ¿no? Con los arcos eléctricos, las conjuntivitis, las cegueras, las lesiones debidas a explosiones de gases o vapores iniciadas por arcos eléctricos, todos aquellos son posibles lesiones ante la presencia de arcos eléctricos que se puedan conformar, ¿no? Por este desprendimiento súbito de energía. Como habíamos hablado inicialmente, los factores que contribuyen en el efecto eléctrico viene a ser la intensidad de la corriente, ¿no? Que es uno de los factores que más incide en los efectos y lesiones ocasionados por el accidente eléctrico. Y tenemos ante ello determinados niveles de percepción, porque ustedes habrán escuchado que hay personas que dicen, bueno, yo cogí el cable y simplemente sentí un cosquilleo o un hormigueo, y aquellas sensaciones de las personas se les conoce como los famosos umbrales, ¿no? Y tenemos el umbral de percepción, que es el valor mínimo de la corriente que provoca una sensación en una persona, ¿no? El umbral de reacción, el valor mínimo de la corriente que provoca una contracción muscular. El umbral de no soltar, ¿no? Que es el valor máximo de la corriente que permite a una persona soltar los electrodos que los tiene sujetos, ¿no? Cuando hablamos de electrodos hablamos de los cables pelados, etcétera, ¿no? Y el máximo es el umbral de fibrilación ventricular, ¿no? La palabra umbral quiere decir límite, ¿no? Quiere decir el tope. Entonces se va pasando de un tope a cierto tope. Entonces, como se dice, pues, como decimos nosotros, ustedes a veces no asienten, ¿no? El paso de la corriente eléctrica, pero a veces cuando es mayor esa intensidad de corriente, el tiempo de contacto, entonces podemos estar en el umbral de fibrilación ventricular, que es lo peor, ¿no? Es el valor mínimo que tiene la corriente en la que pueda provocar la fibrilación ventricular. Y dado aquello, como vamos a ver posteriormente, pues el movimiento caótico del corazón no va a suministrar
el oxígeno que debe a los diferentes órganos del cuerpo. Y uno de los órganos que se puede ver mayormente afectado es el cerebro, ¿no? Y nos puede dar la famosa embolia cerebral, ¿no? Que viene a ser la falta de oxígeno, es falta de oxígeno en la sangre, la falta de oxígeno en el cerebro pueden matar las células denominadas neuronas, ¿no? Pueden generar ciertos tumores o coágulos en el cerebro, conocidas como embolia cerebral. Intensidad de la corriente. Como podemos observar en el cuadro, la intensidad de corriente está en relación directa con el tiempo de exposición. Este tiempo de exposición está medido en milisegundos y la intensidad de corriente en miliamperios, ¿no? Y los famosos umbrales de percepción tienen ciertos niveles, ¿no? Que va de 0,1 miliamperios a 2 miliamperios, por ejemplo, ¿no? Esta gráfica nos demuestra cómo es que en tanto avanza la intensidad de la corriente, o se incrementa la intensidad de la corriente y a su vez se incrementa el tiempo de exposición, entonces va a aparecer el famoso umbral de fibrilación, que es lo peor, ¿no? Para un tiempo mínimo de contacto vamos a tener los siguientes efectos, ¿no? Hasta 1 miliamperio va a ser imperceptible para el hombre. De 2 a 3 miliamperios va a haber una sensación de hormigueo. De 3 a 10 miliamperios el sujeto se desprende del contacto, ¿no? De 10 a 50 miliamperios no es mortal durante poco tiempo. De 50 a 500 miliamperios fibrilaciones y quemaduras internas. Y mayor a 500 miliamperios muerte por parálisis en centros nerviosos. Quiero hacer notar aquí que se habla de miliamperios. Tener en cuenta que 1 amperio tiene 1000 miliamperios. Es decir, aquí estamos hablando, cuando hablamos de muerte por parálisis en centros nerviosos, estamos hablando de la mitad de 1 amperio, ¿no? Estamos hablando de la mitad de 1 amperio. Entonces, cuando hablamos de 500 miliamperios, ¿no? Puede haber muerte por parálisis en centros nerviosos. Es decir, aquí ya tenemos el sistema nervioso colapsa. Como ustedes saben, tanto el corazón como el cerebro funcionan en base a determinados ritmos eléctricos, ¿no? Y si es caótico el movimiento del corazón por la fibrilación ventricular, en el cerebro también se da pues esta desconexión, por así llamarlo, de los circuitos nerviosos eléctricos, ¿no? Y eso solamente estamos hablando de la mitad de 1 amperio. Entonces, en un tiempo de exposición de 100 milisegundos, ¿no? No te olvides que 1 segundo tiene 1000 milisegundos, ¿no? Entonces, a un contacto mínimo y a un bajo amperaje podemos tener graves consecuencias, ¿no? Eso nos debería dar a entender la seriedad con la que deberíamos tomar en cuenta los controles, las inspecciones, verificar los aislamientos, etcétera, y las demás pautas que vamos a anunciar. La duración del contacto, ¿no? Junto con la intensidad de corriente que fluye por el cuerpo humano, es el factor que más influye en el resultado del accidente. Por ejemplo, en corriente alterna y con intensidades inferiores a 100 miliamperios, la fibrilación puede producirse si el tiempo de exposición es superior a los 500 milisegundos. O sea, ni siquiera estamos hablando de 1 segundo, ¿no? Estamos hablando de la mitad de 1 segundo. Estamos hablando de un contacto muy pequeño, ¿no? Con la energía eléctrica. La resistencia del cuerpo humano tiene que ver con estos aspectos y todos ellos constituyen la impedancia del cuerpo humano, ¿no? Tiene que ver con la tensión,
la frecuencia, la duración del tiempo de contacto, la temperatura, el grado de humedad de la piel que la había manifestado, la superficie de contacto, la presión de contacto y la dureza de la epidermis, etc. Comentaba en las aulas con ustedes, ¿no?, que precisamente cuando, por ejemplo, tenemos los guantes mojados y ustedes han manifestado, ingeniero, a veces enrollamos algunos cables que se han quedado en la pala y por ahí hemos sentido. Entonces la humedad de la piel es favorable para la conducción de la energía eléctrica, para recibir ese choque eléctrico, ¿no? La superficie de contacto de igual forma, ¿no? Si por ejemplo es una plataforma y no un cable. Se contaba como una anécdota que en una planta concentradora de una unidad minera se habían puesto a hacer soldadura y los cables, la unión de los cables estaban en el piso y con el lavado del interior del molino se había llenado de agua y por consecuencia de esto se había electrizado el interior del molino, se había hecho como un pozo de agua. Y un trabajador, después de soldar, se paró, quiso recostarse en la pared que vienen a ser las chaquetas del molino y se electrizó, ¿no? Se electrizó y falleció. La dureza de la epidermis de igual forma, ¿no? Entonces con ustedes hacíamos bromas en que algunos tienen la palma de la mano más dura que otras, etcétera, y bueno, precisamente eso pues también es un factor, ¿no? Uh-huh. Y a continuación vamos a ver el recorrido a través del cuerpo, ¿no? La gravedad del accidente depende del recorrido de la misma a través del cuerpo. Una trayectoria de mayor longitud tendrá en principio mayor resistencia y por lo tanto menor intensidad. Sin embargo, puede atravesar órganos vitales como el corazón, pulmones, el hígado, etc., provocando lesiones mucho más graves. Aquellos recorridos que atraviesan el tórax o la cabeza ocasionan los mayores daños, ¿no? Ahora, nosotros no escogemos pues por dónde va a pasar la energía eléctrica, ¿no? Y cuentan las anécdotas que hemos tenido dos casos en Antamina. Uno de los casos ha sido en La Pala, en el armado de la Pala PIH, en Armaos, en un supervisor a la hora de almuerzo manipulaba unos anillos electrizados, ¿no?, de los 7000 voltios. Y le pasó la energía eléctrica y su codo tuvo contacto con la estructura, es decir, entre comillas, botó la energía por el codo, ¿no? Lo mismo pasó en las barras eléctricas también en concentradora, ¿no?, con el trabajador de limpieza. Pero no siempre vamos a andar con esa suerte, ustedes lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Ustedes trabajan en condiciones de lluvia, de humedad, etcétera. Usted tiene que estar vigilante de dónde está la línea de tierra. A usted no le gustaría convertirse en un elemento que haga contacto con la electricidad y conduzca usted a la masa o a la tierra la energía eléctrica, ¿no? Prevención del riesgo eléctrico. Siga las instrucciones de los manuales de operación y sobre todo de los PETs. En los procedimientos escritos de trabajo de seguro está la forma cómo se debe bloquear, qué EPPs necesita usted, cuáles son los circuitos, las fuentes de energía eléctrica a la cual usted debe atender. No intervenga gabinetes o tableros eléctricos si no cuenta con capacitación y no está autorizado para ello. Recuerde que nosotros tenemos solamente como personal autorizado para aislamiento, bloqueo y señalización, tenemos hasta 24 voltios de corriente continua. Lo demás déjeselo a la persona especializada y con amplitud de conocimiento para intervenir estos tableros para poder revisarlos, inspeccionarlos o devolver la energía. Cumpla estrictamente los 5 pasos de bloqueo. Los pasos de bloqueo ordenados secuencialmente, establecidos y aplicados, pueden salvar vidas. No solamente se enganche, sino cumpla con verificar cuáles son los puntos de bloqueo, las fuentes de energía que usted tiene que bloquear, ¿no? O reconózcalos a través de su formato FR020.
No parchar cables. No se acostumbre a estar parchando cables utilizando cinta aislante, etc. Y tampoco estar utilizando piezas de cables. Utilice extensiones enteras. No desenergizar o intervenir sistemas para el cual usted no está capacitado, acreditado y autorizado. Aun cuando tenga la necesidad de trabajar o de continuar con su trabajo o de terminar un trabajo y haya una suspensión de energía eléctrica por sobrecalentamiento, etcétera, usted no debe intervenir los tableros eléctricos, etcétera, sino llamar al técnico electricista autorizado. Disipar las energías residuales. Recuerde que las energías eléctricas son invisibles, hay energías de retorno. Usted debe tener en cuenta la correcta posición línea a tierra para que pueda descargarse en toda la gigante masa de la tierra energías que puedan ser residuales. No exponga cables a filos cortantes o a movimientos de disco de la moladora. Recuerde que cuando usted estira los cables, los recoge o los hace pasar, puede encontrarse con filos de algunas estructuras. Revise bien por dónde se van a estirar los cables. De igual forma, no coloque los discos de moladora todavía en movimiento inercial cerca de los cables. Bloquear los aparatos de corte. A eso nos referimos cuando decimos que debe estar en detenido y lejos de los cables los discos de las amoladoras. Verificar la ausencia de tensión. Ya lo había manifestado que el principio básico para poder trabajar con un sistema o una fuente de energía o de flujo de energía como un cable, etcétera, expuesto, deberíamos considerar de por sí que éste está energizado, y nuestro trabajo es verificar que eso no esté en esa condición antes de intervenir, ¿no? Para eso, por favor, utilizar todos los mecanismos y las personas a las cuales les corresponde hacer este trabajo. Poner a tierra y en cortocircuito a todas las posibles fuentes de tensión. Exactamente las maquinarias, los enchufes tienen las 3 espigas. Una de las espigas es precisamente para que haga este trabajo de colocar a línea de tierra para poder descargar estos posibles flujos o escapes de energía eléctrica. Y ellos deben estar en buenas condiciones. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Por supuesto, no quisiéramos que terceras personas se involucren o sean víctimas de un accidente eléctrico cuando nada tienen que hacer en nuestra área de trabajo. De igual forma, los tableros eléctricos, las máquinas de soldar, etcétera, o puntos donde puede haber un riesgo eléctrico, tiene que estar con el sticker respectivo de señalando este riesgo. Nunca intervenga equipos sin antes aplicar el procedimiento de aislamiento, bloqueo y señalización. Eso hay que cumplir con religiosidad, con mucho empeño, y teniendo en cuenta que el aislamiento, bloqueo y señalización nos va a salvar la vida. No podemos nosotros dejar en discrepancia este tema de que tal vez se trabaja con equipo energizado, tal vez sí, tal vez no, o en el camión Komatsu tenemos que bloquear solamente batería, o el sistema de arranque, solamente una cuchilla. No, para eso usted tiene que consultar al especialista, y es mejor bloquear totalmente y completamente y ordenada y metódicamente un sistema para poder garantizar que esté a energía cero. Inspeccionar con frecuencia los cables, las tomas eléctricas, verificar que se encuentran con el aislamiento respectivo. Lo venimos reiterando con intensidad. Inspeccionar con frecuencia, darse cuenta. Usted tiene que identificar oportunamente antes de que lo haga un accidente. No espere que un accidente le diga que eso estuvo en malas condiciones, que eso que un cable ha perdido aislamiento, una toma ha perdido aislamiento. Usted es la persona llamada a identificar a tiempo estas condiciones, y para ello reportarlos a los técnicos electricistas, que ellos están premunidos de los materiales, herramientas y del conocimiento para poder hacer las reparaciones, los recubrimientos, devolver el aislamiento a estos sistemas. No coger cables con guantes mojados. Más reglas de oro en la prevención de riesgos eléctricos. Proteja los tomacorrientes o las uniones de enchufe
de cables del agua de lluvia. En armados hemos tenido un accidente precisamente cuando estaba lloviendo y estábamos armando los equipos y había una unión que estaba desprotegida. Y cuando un personal agarró, empezó a recoger los cables, no podía botar de su mano los cables enrollados, se estaba electrizando. Nos suscitó eso. Revisar los aislamientos, ¿no? Lo que son de las protecciones. No usar cables o herramientas que han perdido aislamiento. No se permita trabajar así, por favor. Si algo está en mal estado, usted tiene que reportarlo, usted tiene que hacer el flujo de la inspección que ya le he enseñado. Usted tiene que llegar a que la condición sea óptima, correcta, para que usted pueda continuar trabajando. Se tiene que dar mantenimiento a los equipos, revisar los aislamientos eléctricos internos y externos. Creo que ahí los técnicos eléctricos hacen un buen trabajo y deberíamos tener en cuenta aquello para que no nos pase un contacto eléctrico indirecto, ¿no? No sobrecargar los sistemas eléctricos, por favor, no haga eso. Recuerde que todo tomacorriente tiene un nivel de amperaje. Si usted lo recalienta, lo que va a generar es una quemadura del mismo elemento, un cortocircuito, etcétera. Use correctamente los EPPs. Los EPPs tienen características dieléctricas. Tal vez usted no lo sabía. Los cascos tienen característica dieléctrica. Entonces, pues tiene que utilizarlos correctamente, ¿no? Verifique que las herramientas tengan los aislamientos respectivos. No se permita trabajar con algunos desarmadores, algunos alicates, algunas tenazas que hayan perdido su aislamiento. El control de los riesgos eléctricos está en usted, en su sabia decisión. Tiene de por sí los conocimientos para que usted los pueda prevenir. Usted es conocedor de las consecuencias que puede ocasionar en el cuerpo humano un paso de corriente eléctrica y por ello mismo debe ser muy estricto en cumplir las reglas que hemos manifestado aquí. Eh, y eso pasa por la actitud que se espera de un trabajador seguro. Y usted lo es. Un trabajador de Yusaiten es un trabajador seguro. Gracias.
Entre sus víctimas se encuentra el famoso jugador de baloncesto Hank Gathers. Entre sus víctimas se encuentra el famoso jugador de baloncesto Hank Gathers.